iglesia en esta tarde. Gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar aquí reunidos. El servicio va a ser de la siguiente manera. Nuestro hermano Jaime nos estará dando la primera oración. Nuestro hermano Mike Ganaway nos estará dando los signos en esta tarde. Y nuestro hermano Edilfonso nos estará dando el estudio con Jesús en esta tarde. Así, de esta manera, si son tan amables de ponerse de pie para la primera vez. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, le damos las gracias por el día de salud que usted nos da, Padre. Santificado sea su nombre en el cielo y en la tierra y en todo lugar, Padre. Le damos las gracias por habernos permitido en esta tarde estar aquí reunidos, Padre, para alabar y glorificar su santo nombre, Padre. Le pedimos que sea con nuestros hermanos que vienen en camino, amigos, familiares. Le pedimos que usted les traiga con bien a este lugar, Padre. Y sea también con las personas que nos están viendo por las redes sociales, Padre. Le pedimos que usted sea con ellos y que sea con nuestro hermano Mike, que va a dirigir los cantos, Padre, y sea con cada uno de nosotros. Que usted se agrade de los cantos que vamos a entonarle, sea con nuestro hermano Edilfonso. Le pedimos que usted le bendiga y sea con él y sea con cada uno de nosotros, Padre, que nos ayude a comprender su palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas, Padre. Gracias por la paciencia y el amor que usted nos tiene, Padre. Le estamos agradecidos porque nos ha permitido en esta tarde estar aquí reunidos con su familia, Padre, para escuchar y alabar su santo nombre, Padre. Le pedimos perdón por nuestras faltas, le damos las gracias por todas sus bendiciones, Padre. Le pedimos que sea con nosotros y sea también con amigos, familiares. Le pedimos que usted les haga también entender su palabra, Padre, su verdad. Le pedimos que bendiga a todos los predicadores que predican su verdad, Padre. Le pedimos que les bendiga a ellos y a sus familias también, Padre. Gracias una vez más por permitirnos estar en esta tarde reunidos, Padre. Todos se lo pedimos en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Empezamos con 115, firmes y adelante. 115, firmes y adelante. Firmes y adelante, jueces de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, triunfando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dar a Dios gloria, eterno, lleno de favor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que
96. Esto es no más que una estrofa, a favor de repita. Cantamos 2 veces la hermosura de Cristo. 196. La hermosura de Cristo de su amor y pureza reflejo ser, limpia mi corazón, toma en posesión, tu hermosura Jesús pone así en él. La hermosura de Cristo de su amor y pureza reflejo ser, limpia mi corazón, toma en posesión, tu hermosura Jesús pone así en él. Amén, gracias. Jóvenes, por favor de ir a las clases de Youth Recovery Classes. Enseñamos la palabra de Dios otra vez. No les di el versículo de memoria para el domingo que viene, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿A cuál les di? ¿de este domingo? Del que viene. Ah, no, ya se lo olvidaron. Se me va a olvidar. Es Hebreos capítulo 2, hermanos. 2 o 12. Ah, 2. Hebreos. Hebreos capítulo 2 y versículo, bueno, les iba del 5 al 7, pero el 5 está bueno. Si se pueden aprender el versículo del 5 al 7, 5, 7. capítulo 2, si te pueden aprender Hebreos capítulo 2, versículos del 5 al 7, estuviera bien. Si no, me conformo con el 5. 5 cierto. Por eso digo, Quiere todo. Sí puede. El hermano Michael sí si se pueden memorizar los versículos del 5 al 7 del capítulo 2, está bien, pero si no se pueden memorizar todos los versículos del 5 al 7, entonces con el 5 está bien. Nos vamos. ¿Ok? Muy bien. Para ustedes quienes están en casita, sintonizándonos la clase de hoy en esta noche, bienvenidos a todos ustedes. Nuevamente le queremos avisar que los ancianos ya nos han dado el go ahead, como se llama en inglés, ¿verdad? Nos han dado el permiso de poder reunirnos ya ahora en los domingos por la tarde. Así que este domingo que viene, el día 4 de abril, vamos ya a comenzar a reunirnos en los domingos por la tarde. Por lo que espero, ¿verdad?, que estén con nosotros el domingo por la tarde a las 6 de la tarde. Si van a hacer carnitas, no van a que las pongan temprano y que las coman temprano. Y vengan a las 6 de la tarde, ¿ok? Por lo que este domingo que viene.
Y recuerde que nos reunimos ya tiempo completo, domingos por la mañana, clase bíblica a las 9:30 de la mañana, y luego nuestro culto de adoración, y luego el domingo por la tarde a las 6 de la tarde, y luego los miércoles a las 7 de la tarde. Solo que todos son bienvenidos para que vengan y estén con nosotros. Hoy en esta noche, como les había prometido, ¿verdad? Y yo creo que por eso no vinieron muchos. No fue el agua, pero le tienen miedo al agua. Pero vamos a dar un resumen de todo lo que hemos estudiado concerniente al pecado, a la amartía. Solo que es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer las preguntas. Y para no evitar, ¿verdad?, ponernos en vergüenza, no les voy a decir, pues hermano Álvarez, ¿qué piensa usted de la primera pregunta?, ¿verdad? Sino que le voy a dar tiempo a cualquier persona que quiera contestar la pregunta, y así si necesitamos que entrar en discusión en cada pregunta, pues lo vamos a hacer. Porque recuerde que la mayor parte de estos estudios los estuve dando por el Facebook Live. No estuvimos presentes, y quizás usted haya tenido preguntas en ese entonces cuando comenzamos a estudiar concerniente al tema del pecado. Solo que vamos a empezar sobre el tema de amartía, ¿verdad? Okay. ¿Qué equivale el pecado? Amartía. El curso, ¿verdad?, es amartiología. ¿Y qué dijimos que esta palabra significa? Es la palabra amartiología. Son dos palabras griegas, ¿verdad? ¿Qué significa la primera palabra? Ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pecado. La segunda, el estudio del pecado, ¿verdad? El estudio del pecado. Solo que eso es lo que se refiere a la palabra. Esta parte que tiene un poquito tinta, déjame la esta de aquí. ¿Ok? Solo que nadie debe tener preguntas concernientes a esto. Pregunta número 1. Ok, ahora vamos a estar viendo preguntas. Pregunta número 1. Cuando estudiamos el tema sobre el pecado, di algunas definiciones concerniente a lo que los lexicógrafos dan o dieron concerniente a la palabra amartía. ¿Recuerdan cuál fue la definición? ¿Cómo definen los lexicógrafos la palabra pecado? Recuerden que los lexicógrafos son aquellos los cuales definen las palabras griegas del Nuevo Testamento, y aún también las palabras hebreas del Antiguo Testamento. Solo que, ¿cuál fue la definición que ellos dan concerniente a la palabra pecado? Fue el primer tema que estudiamos. Y por vista de que todos bajaron la cabeza, pues, entonces que dije que según W.A. Vines nos dice lo siguiente, que la definición de la palabra griega de pecado quiere decir una falla al blanco. Y claro, ¿verdad?, que esto es obvio, ¿verdad?, porque así es como lo presenta el apóstol Juan. La definición bíblica que nosotros leímos concerniente al pecado, note lo que dice 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4, y estoy seguro que de ahí es donde saca la definición W.A. Vines. Pero dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es
infracción de la ley. ¿Es cerrar el blanco, no, hermano? ¿Mande? ¿Cerrar el blanco? Sí, es lo que vino, es la definición que da W. Evine, y también la da Joseph Thayer, y también Bullinger, da la misma. Bullinger le añade un poco más, dice que es una desviación de los mandamientos de Dios, y claro, ¿verdad? Es lo que está refiriéndose en 1 Juan capítulo 13, versículo 4. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos estudiando concerniente a los mandamientos de Dios y le di una cifra de qué tantos mandamientos existen en el Nuevo Testamento? Bueno, eso ya son estudios muy atrás, ¿verdad? Como 850 había dicho. ¿Con qué tanto? 850 creo. 850 son los que los judíos enseñan a los niños de 13 años que se deben de memorizar. Cuando llega el punto, ¿verdad? Los 13 años, ellos se deben de memorizar todos esos 800, de 650 a 850 mandamientos. Pero yo dije que hay un señor que hizo un estudio sobre esto y dijo él que había cerca de 1005 mandamientos en el Nuevo Testamento. 1005. Solo que miramos nosotros que el pecado es cuando uno viene a errar, cuando uno viene a fallar la práctica, o de poner en sí, ¿verdad?, en práctica los mandamientos que se escriben dentro del Nuevo Testamento. ¿Ok? Déjame agarrar el teléfono aquí porque aquí había escrito yo las preguntas, ¿verdad?, para que no se me olviden. ¿Dónde las tengo? Aquí las tengo, miren. Luego salieron. Ok. Pregunta número 2. Si Dios es el creador de todas las cosas, pon atención, si Dios es el creador de todas las cosas, entonces, ¿por qué existe el pecado? Quizás alguien le haya dicho esta pregunta cuando está hablando de Dios y de su pureza, de su santidad. Y recuerde que estuvimos estudiando un poco concerniente a esto. Incluso vimos y leímos algunos versículos, ¿verdad?, concerniente a esto. Si ustedes recuerdan, citamos Salmos 24, versículo 1, donde dice que Dios es el creador de todas las cosas. Y también citamos Salmos 50, en donde miramos nosotros que la palabra del Señor nos dice que Dios no tiene ninguna necesidad de preguntarnos o de pedirnos algo, porque todo es de Él. Todo es de Él. Todo lo que está en este mundo. Para establecer de que Dios es el creador de todas las cosas. Bueno, si Dios ha creado todas las cosas en este mundo, lo cual es cierto, entonces ¿por qué existe el pecado en el mundo? ¿Mandé? Quítate la máscara. Dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó mucha perfección. Okay. Texto. Okay. Eclesiastés capítulo 7, ¿verdad? Versículo 29. Vimos ese versículo, que Dios hizo al hombre perfecto, pero que Él, ¿verdad?, es el que ha creado muchas diversiones, ¿verdad?, muchas desviaciones concernientes a los mandamientos de Dios, y ahí es en donde ha entrado el pecado. E incluso vimos un versículo en el Antiguo Testamento donde probamos, bueno, la Biblia prueba, ¿verdad?, de que aún los ángeles fueron hechos perfectos, ¿verdad? Lo encontramos en ¿qué libro? Ezequiel capítulo 28 y versículo 15. Otro pasaje paralelo lo encontramos en Isaías capítulo 14. Pero ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, hablando de el ángel, el querubín, claro que está haciendo referencia a Satanás, ¿verdad? Dice que fue criado perfecto. Fue criado perfecto. Solo que los ángeles fueron criados perfectos. El ser humano fueron criados perfectos. Entonces fue a consecuencia de su libre albedrío,
fue una de las cosas que Aurora dijo, ¿verdad? O sea que Dios no crió robots, Dios no crió a personas que Él ha impuesto su voluntad sobre ellos, sino que les ha dado una libertad para que ellos escojan. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel se encontraba en Moab y estaba listo para cruzar el río Jordán, para entrar a la tierra prometida? Moisés les dice en Deuteronomios capítulo 15 y Deuteronomios capítulo 30 y versículos 15 en adelante, les dice: ustedes escojan hoy qué es lo que quieren hacer. Ustedes escojan hoy. O sea que ahí se da a conocer el libre albedrío del ser humano. Dios no quería que ellos hicieran lo que Dios estaba diciendo, sino que ustedes escojan. Otro texto también se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 15, donde Josué dice: yo no sé de ustedes, estoy parafraseando, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Dios, a Jehová. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer. Sobre vos. ¿Mande? Dice: escogeos hoy a quién sirváis, y los dioses que adoraban sus padres cuando estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa. Correcto. Porque Abraham, ¿verdad? ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de un lugar donde había una multitud, ¿verdad?, de dioses. Solo que miramos nosotros que eso es lo que Josué les está haciendo referencia. Solo que el libre albedrío del ser humano, ¿qué más podemos decir a la pregunta? Si Dios es el creador de todas las cosas y Él es el que lo ha creado, entonces ¿por qué existe el pecado? Vimos otro punto sobre esto, ¿verdad? Porque existe una ley. Existe una ley. Miren lo que dice Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Entendemos el texto? Dice: pues antes de la ley. ¿A cuál ley se está refiriendo? El versículo 13 dice: pero antes de la ley había pecado. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Miren, aquí está la eternidad. Aquí es donde están los seres celestiales. Aquí está el principio de tiempo, o el principio del mundo. ¿Ok? Y entonces aquí está el fin, ¿verdad? Cuando llegamos a este fin, no sabemos cuándo llegará el fin, ¿verdad? Pero desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Que han pasado 3 dispensaciones. La dispensación patriarcal, la de mosaica, ¿verdad? Y la cristiana. Solo que aquí está Romanos capítulo 5, versículo 13. Dice: antes de la ley había pecado. Se está refiriendo a este tiempo, ¿verdad? Porque la ley aquí es, ¿verdad? Dice: antes de aquí había pecado. Se refiere a la edad patriarcal. Solo que entonces el punto de Pablo es que donde existe ley va a existir el pecado. Porque si violas esa ley, entonces va a haber pecado.
¿Existía ley aquí? ¿Existe ley aquí? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino trabajándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, la pregunta es, ¿cuándo pecaron? Tiene que ser en este tiempo de aquí, porque lo que el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos viene a colaborar, ¿verdad? Que Satanás y la tercera parte de los ángeles fueron, ¿qué? Echados al mundo, porque se rebelaron contra él, de pecado. Entonces, aquí pecaron, no pecaron acá, aquí pecaron. Y ya cuando entraron al mundo, entonces tuvieron ciertas limitaciones. En la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana, hasta cuando viene Jesucristo, y entonces va a la cruz, y que él, como dice Marcos, capítulo 3, versículo 16, que el fuerte vino a atar ¿a quién? El hombre fuerte vino a atar, y ahí están las referencias de Jesucristo al diablo. Y esto lo viene a comprobar Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. ¿Okay? Solo que entonces miramos nosotros que este es el proceso, ¿verdad? En cómo el pecado se ha manifestado. Se manifestó en la eternidad en los seres celestiales, pero no fue culpa de Dios. Fue culpa de Satanás, según como dice 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 7, que se vino a rebelar contra Dios, ¿verdad? Y él vino a influenciar a una tercera parte de los ángeles. Y esta tercera parte de los ángeles, juntamente con el diablo, son los que están reservados ¿en qué? Prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Cuando venga el tiempo de qué? De juicio. Aquí sí. Todos van a ser juzgados. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y 10. Dice que en el lago de fuego, ¿verdad? ¿Qué se encuentra? Se encuentra Satanás, se encuentra la bestia, se encuentran los falsos profetas, y claro que todos los pecadores, ¿verdad? Seres humanos son los que van a ser juzgados en el día en el juicio final. Interesante todo esto, hermano. Pero miramos nosotros que la pregunta, o la contestación a la pregunta 2, ¿verdad? Es de que la pregunta es, si Dios es el creador de todas las cosas, ¿por qué existe pecado? Y la persona que nace esta pregunta, claro que nos quiere llevar a un lugar en donde uno como cristiano diga, sí, Dios ha creado todo. Entonces sigue el siguiente pensamiento. Entonces Dios es el autor del pecado. Y para ese punto lo llevan los ateos y toda esa gente que piensa de esta manera. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios no ha traído el pecado al mundo, sino que ha sido a consecuencia, como dice el hermano Víctor, ¿verdad?, de los hombres que fueron sus perfectos con sus propias diversiones o cosas que hicieron para entrar al pecado. Y los ángeles pues violaron la ley. Por eso el segundo punto de Romanos 5:13. Existe ley. Y esa ley se tiene que cumplir, y cuando no se cumple, entonces uno peca. Hermano Juan. Sí, hermano, así como hay un Dios todopoderoso, también existe la maldad, que es Satanás. Y así como hay el bien, hay el mal. Nosotros somos los que decidimos hacer el bien o hacer el mal. Entonces, como dice la hermana Aurora, es por nuestro libre albedrío, para que nosotros escojamos. Y ley siempre ha habido, hermano, pero como nosotros ahorita no vamos a ser juzgados por la ley mosaica o patriarcal, porque estamos en la era cristiana, pero leyes siempre ha habido de acuerdo a la era en que han vivido o estemos. Así es. De acuerdo a Dios.
Por eso yo digo, ¿verdad?, que cuando Apocalipsis 20, del 11 en adelante, y se abrieron los libros, cada quien va a ser juzgado conforme a la era que vivieron. Porque sería una injusticia de parte de Dios que yo sea juzgado conforme a la ley patriarcal, porque yo no viví bajo esa ley. Solo que los libros fueron abiertos para que todos los muertos sean juzgados. Hermana Alicia. Me está comentando mi hija sobre que qué le podría decir a una persona cuando te dice, oye, los niños que no tienen pecado tienen cáncer, ¿por qué? ¿Los niños que no tienen pecado qué? Los niños no tienen pecado. Correcto. Entonces, ¿por qué Dios permite que tengan cáncer, que tengan enfermedades tan chiquitos? ¿Cómo está lleno muchos hospitales de niños enfermos? ¿Qué podríamos decir a esas personas? Bueno, llegamos a lo que dice Eclesiastés 7:29, que a consecuencia, vamos a leer el texto, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, a consecuencia, ¿me entiendes?, de las perversiones de los hombres, es como han venido enfermedades y han venido cosas que hasta gente inocente viene a recibir. Entonces, lo que quiere decir que de acuerdo como los padres vivieron o se conservaron, cuando procrearon, los niños sacaron todo el desorden de los padres y por eso le vino a esas enfermedades. No, la pregunta que usted me hizo, ¿verdad?, ¿por qué existe el cáncer y por qué existen muchas otras cosas? Pero por lo que usted está diciendo ahorita de vuelta. Ajá. Entonces dice que como aquí dice, ¿verdad? Dice, he aquí solamente esto allá, lo que Dios es el hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Entonces, perversiones, el hombre buscó tomar, drogarse, hacer tantas cosas, ¿verdad?, malas. Entonces, yo pienso que al procrear al hijo, ya vienen con reacciones de lo malo que ellos... Bueno, vienen con la influencia. Eso. Sí, porque el libro de Eclesiastés, capítulo 18, y versículo 20, dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre del hijo. Pero la formación, hermano, por la vida que llevaron los padres, Sí, como dice ahí, la influencia, correcto. influencia. Sí. Y esto lo podemos ver nosotros a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los reyes malos, y luego se habla de los hijos de ellos, ¿verdad? Y miramos que los hijos de ellos siguieron en el pecado de Jeroboam. O sea que la influencia de ellos causó que la familia de ellos siguiera en ese mismo pecado. Ahora, ha visto casos también cuando ha visto hombres malos que se han arrepentido, han cambiado su vida, pero sus hijos no llegan a ese punto, ya llega al libre albedrío de la persona. De acuerdo a lo que se habla. O se casan entre primos también. ¿Mande? O se casan entre primos, entre familiares y causan también todo eso. Sí. Sacerdote. Todo eso por causa de uno mismo. Y también el mundo, hermano, porque pues ahorita hay todo, el ser humano quiere avariciar más y las comidas y todo las alteran y también eso causa el cáncer. Las aguas contaminadas. Vemos también que los médicos también les dicen a las mamás que se cuiden y tomen sus tratamientos y todo eso, que uno depende también, les dice que no pueden fumar ni tomar porque todo eso le hace daño al niño. Lo que regresa al hombre, cómo se porta el hombre cuando está en cita con un niño, especialmente las mujeres. Y luego hoy en día, ¿verdad?, todas las enfermedades que han resultado por causa de que hombres duermen con hombres, mujer con mujer, de todo eso, y pues todo eso se va extendiendo. Sí. Y ahora con la pandemia, pues eso que viene de China, pues ahí nos cerraron ciertas cosas para que nosotros tengamos. Y quién sabe ahora cómo ha cambiado o va a cambiar nuestra manera de ser como ser humano. Porque sí, nos hemos vacunado, ¿verdad? Y muchos dicen, bueno, ¿qué va a ser la vacuna?
hay cambios que se hacen en el ser humano que en el futuro vienen a producir otras cosas, y todo eso fue por causa del hombre. Fue por causa del hombre. Vienen a alterar ciertas cosas que vienen a producir en nosotros cosas que después quizás vengan a afectar, no a nosotros, pero a la siguiente generación, nuestros hijos. Yo creo que esa es la pregunta que está haciendo usted, hermano, no sé. Sí. Todo lo malo que está llegando a nuestros hijos es lo que el mundo estamos dejando. El comportamiento del hombre es lo que está haciendo todo lo malo que hay. Y es lo que le estamos dejando a nuestros Así es. personas que Y la gente le llama enfermedades. ¿Cuál enfermedad? Son pecados. Pecado. El pecado, porque han cometido pecado, pero no quieren llamar pecado, sino que enfermedad. Y todo esto, hermano, el mundo, entre más pasan las cosas, más se aleja de Dios y más vemos nosotros todas estas atrocidades que están pasando en el mundo, y era para que fuera al revés, más nos acerquemos a Dios para que Dios conteste nuestras oraciones y el mundo se componga, pero es al revés, más y más se aleja de Dios, y por eso está pasando todo esto. no hay temor de Dios. Así es. Pero a mí cuando me han hecho esas preguntas, ¿verdad? Yo les contesto que tiene mucho que ver lo que uno come, que tiene muchos conservadores, muchas hormonas, y de ahí vienen esas enfermedades, que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, Dios nos ama y nos hizo perfectos. Lo que pasa es que, como todos comentamos lo mismo, ¿verdad? Que el hombre ha hecho tantas cosas para... Así es. Sí, y se ha puesto usted a fijar, ¿verdad?, que cuando vienen a introducir algo en la comunidad, inmediatamente salen medicinas para curar eso. Y después uno pensar, ¿cómo saben ellos de esto? Es que estos mismos hombres son los que han introducido, ¿verdad?, todas estas cosas, y ahora han producido medicina, y tan rápido, ¿verdad?, para que cure la maldad que uno está pasando. Eso, para mí eso quiere decir mucho. Yo cuando lo digo, a esta gente ya cambió. Sí, bueno, yo le decía mis abuelitos, mi abuela, mi tatarabuela, porque la tengo que conocer, ellos no tenían enfermedades que encontramos hoy en el mundo mismo, hasta que vino a pegarle diabetes a mi papá, y fue todo, y luego le pegó el cáncer, pero él le pegó el cáncer en el pulmón por donde trabajaba. Sí. Él trabajaba en una cañería que ahí tenían que echar químicas para limpiar, y usted sabe todo eso, que lo retiraban. De ahí yo ya vengo, que yo trabajé en la labor, y en la labor había pesticides. Entonces yo, para mí, la alergia, eso me llegó a mí como a los 18 años, porque yo estaba sanita hasta que no fui a trabajar a la cocina. Hermanos, hoy en día, ¿saben qué tanta gallina nos comemos por día? Nace el pollito, ¿verdad? Y el siguiente día y hace una gallina. Y se queda uno mirando, ¿verdad? El pollito y luego la gallina. Lista, mátenla. De un día a otro día, a una gallina, algo pasó. ¿Sí? ¿Y qué tantos huevos no nos comemos en la mañana de almuerzo, pues? Estamos hablando de que vienen a alterar, los hombres vienen a alterar, y ahí es donde Eclesiastés 7:29 nos habla de todo eso. Y de ahí vienen todas las enfermedades, ¿verdad? ¿Ok? Por lo que entonces, la contestación de la pregunta número 2, ya se va a acabar el tiempo, no, lo que viene. Ok, pregunta número 3. ¿Puede alguien explicar cómo entró el pecado en este mundo? Ya mismo ha aparecido esto, ¿verdad? Esto está contestando la pregunta número 2. La pregunta número 3. ¿Puede alguien explicar cómo entró el pecado en este mundo? El hombre, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos 5, 12? Ya estamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 5:12.
Dice Romanos 5:12, dice, porque, como estoy en Corintios, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por un hombre. Y aquí hay un tipo de controversia, ¿verdad? Porque la palabra hombre aquí es la palabra que se usa para designar a un varón. Pero el pecado no entró por el varón. El pecado, según 1 Timoteo capítulo 12, versículo 12, ¿quién pecó primero? Eva. Por eso dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva pecó. Pero Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre. Entró por el hombre. Satanás tiene parte en esto. Sí. En otras palabras, el hombre, ¿cuál fue el pecado del hombre entonces? Porque no hay contradicción entre 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 en adelante y Romanos. Que no comiera del fruto del medio del árbol. Yo sabía. Hay un mandamiento, ¿no? El pecado del hombre fue que no protegió a su mujer, ¿verdad? No le enseñó y no protegió a su mujer. 1 Pedro capítulo 3 dice que la mujer es el vaso más frágil. Y es muy fácil engañar a una mujer que al varón. Entonces, Satanás sabe a quién llegarle, ¿no? La mujer era más frágil. y empiezan nos descuidamos, ¿verdad? Por lo que hermanas y Antes eran las más frágiles, ahora ya son más fuertes. que antes eran más frágiles, ahora son los hombres los más frágiles. Sí, uno es inocente, inocencia pura. Bueno, Satanás no perdona ni a hombre ni a mujer. Estos van para todos, que ni el hombre que la mujer no. Así como Eva sedujo a Adán que comiera, vemos el gran ejemplo de Job, que su mujer le dijo, aún no tienes intimidad con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Como mujer, ¿cuál tú has hablado? Cállate. Entonces, aquí no venimos en el nombre de la mujer. Satanás no perdona a nadie. Bien sencillo. Hermano, ya ves, hermana Erika. Hermano, una pregunta. Ahí, cuando Adán y Eva pecaron, ahí no más había un mandamiento, ¿no? Más había un mandamiento, Dios le dice que no comieran del árbol de la vida que iban a conocer el bien y el mal. Entonces, mi pregunta es, pues realmente Satanás convenció a la mujer de que, o sea que no se fue la mujer simplemente por el fruto, ¿verdad? Porque el fruto pudo haber estado bonito, pero realmente la mujer no fue tanto engañada porque, sino que, o sea, mi pregunta es esta, de que le dijo Satanás que ella iba a conocer el bien y el mal. Iba a conocer el bien y el mal. O sea que iba a ser como Dios. Si no mal entiendo yo el versículo. Entonces hubo ahí un deseo de ser como Dios. Le dijo, ¿verdad? El día que comiera, ciertamente morirás. Sí murió, no físicamente, espiritualmente, porque recordemos que Dios se paseaba en el huerto, ¿verdad? Con ellos. Pero recuerden, hermanos, cuando leemos los versículos de la Biblia, no sabemos qué tanto tiempo pasó de un versículo a otro versículo. Y cuando leíamos la primera parte del capítulo 1 y capítulo 2, ¿con quién está conversando Dios? ¿Con quién? No con la mujer, porque la mujer aún todavía no ha sido creada. Viene hasta el capítulo 2, versículo 18, con Adán. Con Adán. Adán es el que le comunica todo. Adán le dice que él cuide el jardín. Adán le dice que él haga todo esto, ¿me entiendes?
y le instruye a Adán. Adán es instruido. Y es lo que el apóstol Pablo viene a demostrar en 1 Timoteo capítulo 2, que el hombre fue creado primero, solo que Dios se dirigió al hombre. Entonces, ¿dónde estuvo el pecado? El pecado estuvo en donde el hombre no instruyó de una manera eficiente a Eva, de tal manera que Eva fue engañada. Quizás hay mucho que se viene a omitir, ¿verdad? Y mucho que podemos nosotros inferir a los textos, pero el punto es este, que Eva fue engañada y Adán no fue engañado, sino que Eva vino a persuadir a Adán en pecado. Solo que entonces vemos muchas cosas concernientes a eso. Para contestarle lo que usted dijo, ¿verdad? Y los demás hermanos, a lo menos yo lo miro de esa manera. No sé ustedes, por eso tenemos que encontrar una manera en cómo Romanos 5:12 y 1 Timoteo 2:12, ¿verdad?, estén en armonía y que van a tener sentido sin violar las escrituras. Porque no podemos decir, bueno, esto se refiere a esto, porque violamos las escrituras. No venimos a demostrar la unidad entre la enseñanza. ¿Qué dicen ustedes? Adán no tomó el papel correcto que Dios le mandó de tomar, de ser la cabeza principal de la familia. Él no tomó ese rol que le correspondía. Así es. Y así pasa en muchas congregaciones más. Y en muchos hogares también. Hermano, iba a decir, yo tengo muchas opiniones, todo digo, pero como dice, como cuando Dios está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, nosotros hemos hecho a la imagen de él hasta la sabiduría. La mujer es sabia. A la que no quiere ser, no es porque no quiere ser, pero sí somos listas. Sí somos listas. Ustedes pueden agarrar, ustedes pueden obtener lo que ustedes quieran. Sí, Conocen a sus somos maridos. listas, hermano. El marido nos enseña y hasta para cambiar el aceite estamos viendo porque qué es lo que está haciendo. Somos muy curiosas, pero como dije, hermano, hay muchas opiniones, pero porque yo he visto muchas hermanas, sin nombrar hermanas, ¿verdad? Más listas que el predicador. No estoy hablando de eso. Ahí le paramos. Sí. ¿Cómo le digo? Repítelo. ¿Malitas qué? Somos muy listas. ¿Malitas qué? Somos muy listas. Hermana, eso todo hombre lo sabe. Sí, muy Pero, curiosas, hermana, no queremos saber. todo hombre sabe eso y se hacen. Y en vez de se dejan manipular. Porque el motivo de interés quizás sea de los dos lados. ¿Mande? Pues son dos mentes, hermano. Hay un libro muy interesante que ustedes deben de comprar y leerlo. En inglés se llama The Games People Play. Los juegos que los adultos juegan. Y ahí fue donde leí yo eso. Que sí, son astutas, son listas, pero hay motivos en los dos lados. Y cuando ya se viene a juntar esos curiosidades y motivos, pues hasta resulta pecado. ¿Mande? Vamos a preguntar número 4, se anda en problemas, ¿verdad? No hablen. Las mujeres son listas desde hace mucho, ya sabemos. ¿Quién era el segundo? ¿Mande? ¿Quién era el segundo pregunta? Bueno, mire, ya para terminar, porque no me alcancé, hice 10 preguntas, pero para cubrir todo lo que hemos estudiado. Pero ya para terminar, hablamos de ciertos tipos de pecados. ¿Alguien me los puede nombrar? La Biblia nos enseña. Ciertos tipos de pecados. Pregúntale a Nexus, que nos ¿Mande? tiene un libro con todos y no tocan. Hay varios tipos de pecados. El primero es el pecado de omisión. Oh, sí.
omisión, omission. Y cuando hablamos de eso, ¿verdad? Dice una definición según los lexicógrafos. Dicen que la palabra omisión se refiere a un flojo, perezoso, uno que conoce bien lo que tiene que hacer pero no lo hace. Ese es el pecado de omisión. Y el texto que me vino a la mente rápidamente fue Santiago capítulo 4 versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es que? El pecado. Y ahí caen muchas cosas, hermano. Por lo que nosotros quizás en ocasiones seamos culpables de pecado de omisión. Sabemos bien lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y violamos capítulo 4, versículo 17 de Santiago, pecado de omisión. Okay. El segundo tipo de pecado que miramos en la Biblia es el pecado involuntario. Involuntario. ¿Cuál es el pecado involuntario? Incluso usted le va al libro de Levítico, capítulo 1 al 7, y habla de todos estos pecados en el Antiguo Testamento. Y otra cosa, cuando usted lee estos pecados en el Antiguo Testamento, hay perdón para estos pecados también. Tenían que traer ciertas cosas los judíos, ¿verdad?, al tabernáculo para ser perdonados, solo que estos pecados se pueden perdonar. ¿Okay? El pecado involuntario. El pecado involuntario, a lo menos yo lo miro en Romanos capítulo 1, versículo 32. En Romanos capítulo 1, versículo 32, note lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al pecado involuntario. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que el pecado involuntario es el pecado que la persona, el pecado voluntario. No, quiten el in, cuando voluntario, el pecado voluntario, ¿verdad? Es el pecado que uno conoce bien el juicio de Dios, qué es lo que puede pasar. En otras palabras, si yo muero en el pecado, entonces Dios sabe lo que me va a pasar. Pero no pongo atención a eso y me vengo a complacer, me da gusto en juntarme con personas que practican tales pecados también. Es el pecado voluntario. O sea que participas con ellos. Bueno, de cierta manera sí. Porque estás aplaudiendo lo que hacen. Sí. Ahí entras también con el pecado. Yeah. Porque aplaudes lo que hacen, sabiendo que también es malo. Yeah. Por lo que es el pecado voluntario. Segundo tipo de pecado que habla la Biblia. El tercer pecado es el involuntario, ¿verdad? Ese es el pecado que uno hace a consecuencia de la ignorancia que existe en uno. Esto lo demuestra el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo versículo 13. Alguien lo citó la semana pasada, donde dice que Pablo lo hizo por ignorancia. Me parece que fue el hermano Cavazo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo era un blasfemo, pero lo hizo por ignorancia. O sea que no sabía. Cuando la mayor parte de la gente que gritaba ahí, crucifíquele, crucifíquele, ellos cometieron pecado involuntario, porque fueron influenciados por los saduceos, por los fariseos, por los escribas, por los sacerdotes. Pero noten que cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado, que habían crucificado a Jesucristo, él le pregunta a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentidos y bauticen cada uno de nosotros. Por lo que el pecado involuntario se puede perdonar. Dios sabe, ¿no?, cuando la persona peca involuntariamente, ¿verdad? Porque si Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de la ignorancia, ¿verdad? O sea que lo ha pasado por alto todo por ignorancia, ¿verdad?, los que pecaron. Y aún también teniendo conocimiento de ciertas cosas, ignorando muchas otras, y por lo tanto podamos cometer pecados de ignorancia involuntariamente, aún teniendo conocimiento de la palabra del Señor. Y eso también se
involuntario. Porque sí, podemos tener mucho conocimiento, pero también somos ignorantes. Yo me considero una persona ignorante en ciertas cosas, ¿me entiendes? Porque puedo tener conocimiento, pero ignoro ciertas cosas. Y por último, porque el tiempo ya se pasó, el pecado de muerte. 1 Juan capítulo 5, versículo 15 y 16, y también el pecado, blasfema en contra del Espíritu Santo. Eso lo hablamos la semana pasada. Solo que, ni para qué, como quien dice, levantar de nuevo sobre eso. 4 tipos de pecados que miramos nosotros en la Biblia. Hermano, en el tercer pecado que te escogió, primero de Timoteo, ¿qué? ¿Mande? En el pecado de involuntario, ¿cuál te escogió? Primero de Timoteo. Hechos capítulo 2 y versículo, bueno, pues el versículo 14, hermano, cuando comienza Pedro a predicar, porque ahí se está dirigiendo a la gente que crucificó a Jesucristo. Pero usted dijo que Pablo era el pecado involuntario. 1 Timoteo 1:13. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque lo que se rifa mucho en este mundo, la envidia, la vanidad, la mentira, lo que se hace todos los días. Yo me acuerdo que me decía mi amada, porque no tenía dinero para la moneda, dile que no estoy. Y uno decía, no está. Y ahorita todavía decimos, es que llegué tarde porque esto. Ya estás mintiendo fácilmente. Y no le sigue la vanidad, la hipocresía, la vanidad, todo eso está al día, hermano. Pero las raíces de todo eso lo explica el apóstol Juan De todo eso. en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Pero es lo que más se usa, la mentira, la hipocresía, la vanidad. ¿Me entiendes? Eso se usa diariamente. ¿Por qué se tarda? No, pero es que entretuvo fulano, no entretuvo nadie. Ya mentiste. Es muy fácil mentir. No todos le mienten a los niños, a tocar que ay, va a venir Santa Claus, que pórtate bien, porque te pega un regalo y todo eso. Van a venir los reyes magos. Su mente que es mentira. ¿Y qué del conejo que pone huevos? ¿Cuándo ha visto usted un conejo? Yo les digo, ¿qué tiene que ver el conejo con eso? Por las tradiciones. Ok, yo creo que todavía conocemos bien, ¿verdad?, el asunto. ¿Alguna otra pregunta o comentario, hermanos, de los temas que hemos estudiado sobre el pecado? Dios mediante voy a formular un librito concerniente a esto, ¿verdad? Y ojalá que lo puedan uno, publicar. ¿verdad? Como uno ya, ¿verdad?, que es seguidor de Cristo cristiano, me viene recordando como el sacerdote Elí, los hijos de él, ¿verdad?, cómo andaban en el pueblo, que hablan mal de ustedes, ¿verdad? Pero dice Dios que Elí nunca les puso un paro luego, no les estorbó. Entonces uno, como, ¿verdad?, como lo que es, pues, miras a su hijo, ¿verdad?, así no, o sea... Pues claramente el texto dice, en 1 Samuel capítulo 3, dice que Samuel no les amonestó. No les estorbó la palabra que se usa ahí. Y también en 2 Reyes capítulo 1, David hizo lo mismo con Adonías, o el hijo de él, que no lo estorbó. Y eso es lo que causa, ¿verdad?, el daño. David también pecó al tener la mujer de otro, ¿verdad? ¿De qué? Sí. ¿Verdad? Sí. Y sabiendo la palabra, él ya sabía de Dios, ya conocía a Dios y aún así pecó sabiéndolo. Pero, dice que era conforme al corazón de Dios. pero por eso le digo, hermano, que a veces pensamos con esto y no con esto. Salomón, Si tú ya sabes eso, ¿para qué haces? No, pues yo no lo traje, usted lo trajo. Por eso le digo. Bueno, en esta noche vamos a darle tiempo a cada uno de nosotros para que meditemos sobre lo que hemos estudiado, lo que hemos oído. Y si acaso en esta noche necesita usted que responder a la invitación que se está haciendo en este momento, le invitamos para que lo haga. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Puesto de pie.
Himno número 156. La tierna voz del Salvador. Himno número 156. Si estamos listos, cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Dios, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Cordero manso, gloria a ti, por Salvador te aclamo. Todo ese nombre es para mí la joya que más amo. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Dios, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. La amarga copa del dolor, Jesús fue tu bebida, y en cambio has dado al pecador el agua de la vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Dios, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Borradas ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Dios, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevemos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de Dios, nota más dulce entonará que el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Bueno, hermanos, ha llegado a la conclusión de este servicio. Levanten la mano, por favor, los que tengan alguna petición en esta tarde. Hermana Pati. Buenas tardes a todos. Yo pido las oraciones por mi suegra, ella me llamó hoy. Mañana le hacen una cirugía en su brazo. Y pide las oraciones para ella y les mando saludos a todos. Gracias. Vamos a estar orando con nuestra hermana. ¿Y alguno más? ¿Alguien más? Hermana. Pido la oración de mis hermanos para que oren por mí porque estaba mala. Tengo 3 semanas que voy mala. Y ahora viene el doctor de Reynosa. Me dio las medicinas que Dios me ayude que mis medicinas sean para mi Sí, hermana. Vamos a estar orando con nuestra hermana Alicia también. ¿Algún hermano más? ¿Hermana? Sí, hermana, diga. Primero que nada, también gracias a Dios por las bendiciones que a diario recibo porque nos ha mantenido bien y con salud. Ha habido una petición personal que está viviendo mucho y que quisiera que Dios me bendiciera. Pido esta bendición, pido de sus oraciones para que Dios me ayude a encontrar la salida. Dios se la va a conceder, hermana, no tenga mucha fe. Dios la oye. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Sí, no, seguramente haría las bendiciones y estábamos viviendo,
vamos a estar orando por su familia. ¿Una hermana más? Sí, hermana. Gracias a Dios por la bendición y estoy muy contenta porque hace 4 años que pasé el cáncer y también estaba, si Dios quiere, vamos a ir mucho a Fernando, era mi mamá, que nos lleven a estar también. Sí. El domingo nos reuniremos allá en Tucumán. Que sí, sea, hermana, que Dios les cuide por su camino. Vamos a estar orando con nuestra hermana que va a salir a México a ver con sus familias y que Dios la cuide en su familia. ¿Algún hermano más? Sí, hermano Villa. Primeramente, dándole gracias a Dios por su bendición. Pido sus oraciones de ustedes, hermanos. Me han dado sintiendo un poco mal el pescuezo. Me puse a ayudarle a bajar una lavadora a mi yerno y yo creo que eso puede que era algo que me tiró mucho y ahora ando con el pescuezo muy bien. No puedo estar muy bien con la. Pero pido sus oraciones para que Así será, hermano. ¿Alguien más? Sí, hermano, diga. Sí, bueno, como empezaron mis hermanos, gracias a Dios por la vida y la salud, por sus bendiciones. Y pues, le rogamos que hagan lo mejor con nosotros, por nuestra familia, por sabiduría de las dos. Es muy necesario en esta vida. ¿Alguien más? ¿Alguna petición? Que ya no veo manos levantadas, vamos a inclinar nuestros rostros. Si podemos, los que podamos estar de pie, por favor, para llevar a Dios en nuestro rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, gracias te damos, eterno Padre, por la vida y la salud que nos das, por esta hermosa tarde que nos das, Padre bendito, por la fortaleza y el bienestar de estar aquí, Padre Santísimo, Señor, reunidos como tus hijos, Padre, para así aprender una porción más de tu palabra, eterno Dios. Y debemos así, rogamos por nuestro hermano que ha traído este mensaje, Señor, que lo sigas bendiciendo a él y a su familia, a nuestro hermano Diconto. Cuídalo, Padre eterno, donde quiera que él se encuentre, Señor, expresando la palabra tuya, Señor, que llevarla a aquellos el cual no te conocen, Padre celestial, para que así un día no muy lejano todos aquellos el cual no te conocen, Padre Santo, vengan a los pies de tu Hijo amado, Señor. Bendito Dios, así rogamos por todos aquellos que nos escuchan por medio de estas redes en sus casas, Señor, que tú les bendigas, Padre. Todos tú sabes los motivos, Señor, por el cual no pudieron estar aquí con nosotros. Te pedimos que los bendigas, Señor Dios, y que la próxima vez que sea la reunión aquí, Padre Santo, que ellos estén con nosotros para adorarte, Padre Celestial, en espíritu y en verdad. Cuídanos en este fin de semana, Padre Santísimo, Señor. Y gracias te damos por todas las bendiciones que derramas en nosotros, la vida y la salud, el tiempo que nos das, Padre Santo, por el tiempo de la lluvia, por todo, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios, porque es una gran bendición de parte tuya, Señor. Padre de misericordia, así rogamos por nuestros hermanos que han puesto en este momento sus peticiones, Padre. Te pidamos, eterno Dios, que tú las suplas conforme sea su santa y divina voluntad. Por los que han pedido peticiones personales, Señor, los que te dan gracias porque han sido aliviados, Padre Santo. Por nuestros hermanos que se encuentran enfermos o van a ser intervenidos a cirugías, que tu mano poderosa obra en ellos, Padre Celestial. En tus manos los encomiendo y en tus manos quedamos, Señor. Padre eterno, bendice a los que se encuentran fuera de la ciudad, Padre, en los trabajos o en cualquier lugar, Padre Santo, que tú seas con ellos, bendito Dios. Rogando así por la viuda del huérfano desamparado, por los presidentes, por los gobernadores, por los encarcelados, por todo el que ha necesitado, Señor, en tus manos los encomendamos. Cuida de cada uno de vosotros, eterno Padre. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, eterno Dios. Nos despedimos de este edificio, mas nunca de tu presencia. Cuídanos en nuestro diario vivir, Padre Celestial. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre Santísimo. Señor, todo esto te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.